Oh, Wanda. Buenas, hoy tenemos el placer y el gusto y el honor de compartir pantalla. Esta vez no puede ser fuera del espacio virtual con Kasia X. Ekman, que para nosotras es un referente, es una activista feminista por los derechos de las mujeres, especialmente crítica con todas las industrias que buscan mercantilizar nuestros cuerpos. Tiene un libro impresionante que os hemos dicho y os hemos pedido por favor que leáis muchas veces, que se llama El ser y la mercancía, pero qué bueno tenerla hoy con nosotras. Qué bueno tenerla hoy con nosotras para poderle preguntar, para que nos puedas explicar. Antes de nada, Kasia, muchísimas gracias por estar aquí. Pues gracias por la invitación. Bueno, el comienzo de tu libro empieza con una declaración de intenciones, yo creo, porque empiezas por lo personal. Empiezas contando cómo llegas a la lucha contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres y me gustaría que nos explicaras, si quieres, quién es Oksana. Oksana. De hecho, no se llamaba Oksana, es un nombre que utilizo para no utilizar su nombre verdadero. Era una mujer rusa con quien compartí piso cuando yo vivía en Barcelona en el año 2005, 2006, por ahí. Que estábamos alquilando un piso de una mujer ecuatoriana que nos alquilaba como 2 cuartos, yo en una y ella en otra. Y pues ahí empecé a entender que ella se prostituía en la calle, ¿no? Durante las noches. O sea, solía salir como a las 5 de la tarde por ahí y volvía por la noche. Y empezó a tomar toda la noche, quejándose de la vida. Y eso pues, y nos hicimos amigas y pues ella soñaba obviamente con salir de la prostitución. El problema era que su única vía era tratar de conseguir a otra mujer que se prostituyera en vez de ella. Entonces ella estaba tratando con su novio, que novio proxeneta, no sé exactamente qué era, pero era un tipo de Albania que decía al principio, me decía que robaba bancos. Y después de un par de meses me di cuenta que no robaba exactamente bancos, porque yo siempre lo veía en el locutorio o en casa o acompañándola a ella a la carretera. Entonces, en realidad lo que estaba haciendo era robarle a ella, pues. Ajá. Entonces los dos estaban tratando de hacer llegar a otras chicas de Europa del Este para trabajar por ellos, cosa que no salió, creo que porque las paraban en la frontera, algo de los pasaportes que no era, no sé qué, y entonces ella seguía ahí. Y pues cuando yo volví a Suecia, perdí contacto con ella. Cuando volví luego a Barcelona, en el barrio de Hospitalet, quería pues ver cómo estaba y eso, y me contaron que había muerto. Y ella tenía 30 y pico de años, o sea, era una joven. Y además tenía un hijo ahí en Rusia, o sea, una historia súper trágica. Y pues sucedió que lo teórico y lo práctico para mí se juntó en ese momento, porque justo en ese año, en 2006, había comenzado el debate europeo y también llegó a Suecia, años después de la ley contra la compra de sexo, que si la prostitución era un trabajo, un empoderamiento y pues vender tu cuerpo era el acto más feminista y no sé qué pendejadas decían, entonces yo pues sentí que esto ya no podía ser. O sea, por favor, como que ella era una estadística. Además, creo que o no tenía papeles o algo, pero la metieron a una fosa común. O sea, que ni siquiera le dieron una tumba, sí, de verdad. Y eso me dolió muchísimo. O sea, y los hombres que paraban en la carretera, o sea, ¿a poco se preguntaban dónde estaba? O sea, en su lugar supongo que había otra. Y para ellos era como un cuerpo nada más, no era una persona. Y ella no tenía voz. O sea, ¿cómo podían hablar los intelectuales de si la prostitución era algo, sabes, tan fantástico? Y ahí se estaba muriendo la gente. Totalmente. Total. Casa, de hecho tú en el libro hay una parte que me parece súper importante, la reflexión, y además muy importante ahora en España, porque como sabes tenemos un fuerte debate, ¿no? En cuanto a la prostitución. Bueno, para las feministas no, para las feministas está muy claro, pero esa romantización de la figura de la prostituta, que tú hablas de una admiración falsa por parte de la figura de la prostituta. Me gustaría que hablaras un poco de ello, de cómo se cuela en el imaginario esa idea de la puta como una identidad, ¿no? Y como una criatura del asfalto, como dice Virginie Despentes.
y más gente, ¿no? Que van bastante de transgresores, de intelectuales, bohemios, etcétera. ¿Por qué les interesa tanto romantizar la figura de la mujer en prostitución cuando de romántico tienen muy poco? Ya, es típico de la gente que no se prostituye hablar de esa manera. O sea, tú nunca verás una persona que ha tenido una vida en el mundo de la prostitución hablando así de la prostitución como algo romántico, como algo excitante, como algo transgresor. O sea, eso no lo oyes. Yo me di cuenta que esa actitud era muy frecuente en España y sobre todo en Barcelona, porque cuando yo vivía en Barcelona había un grupo que se llamaba Yo también soy puta, yo también soy puta. Con sus Y bueno, camisetas. entonces yo, exacto, entonces yo fui a entrevistarlos, ¿no? Para ver qué onda con ese grupo. Sí, Y iba preguntando a la gente ahí, pues, ¿ustedes prostitutas? No, ustedes prostitutas no, pero ¿cómo que llevas una camisa diciendo que yo también soy puta cuando en efectivo no eres puta? O sea, eso es claro. una mentira, ¿no? O sea, entonces yo en mi libro lo analizo como una especie de decoración. Utilizan la figura de la prostituta como una decoración para parecer más interesantes, ¿no? O para tener esa actitud como que yo cruzo los límites, ¿no? O sea, pero claro, es falso porque realmente no te prostituyes, ¿no? Y esa actitud puede parecer una elevación de la figura de la prostituta, como que mira, todo el mundo la ve como una persona baja, una persona sucia, pero mira, nosotros la ponemos aquí arriba como el símbolo de la libertad, ¿no? Pero eso igual va en contra de la comprensión de la prostituta como un ser humano. O sea, en efectivo, elevar a la persona prostituida no es reconocer su humanidad, porque reconociendo su humanidad no es bajar ni es elevar, es mirar a una persona en los ojos y entender que tiene las mismas necesidades, los mismos deseos como cualquier otra persona. Tal cual. Y en ese sentido me gusta muchísimo cómo exploras esta trampa que hacen de situar como antagonistas el sujeto, el ser sujeto de una acción, el tener las riendas de tu vida, y lo contraponen a la víctima en vez de al objeto, ¿no? Que sería la contraposición natural de sujeto. Y hablan de que si tratamos a las mujeres en prostitución como víctimas, las estamos infantilizando y además ellas se reivindican a sí mismas como sujetos activos, ¿no? Como si fuera una trampa, como si una víctima no fuera un sujeto. Exacto. Y bueno, cuando tú buscas en el diccionario, ¿no? ¿Qué es lo que es una víctima? La definición es una persona que ha sido o está sometida a tratamientos, bueno, horribles, ¿no? De alguna forma. No es abuso, es violencia o es robo, cualquier cosa, ¿no? Eres víctima. No habla de tu comportamiento. O sea, tú puedes ser la persona más fuerte del mundo, igual ser una víctima. Si entran en tu casa y roban, si te violan, si te pegan, si te matan, sigues siendo una víctima. Eso no tiene nada que ver con tu carácter. Pero lo que estaba sucediendo, digamos, en los textos, los artículos, los libros contemporáneos, era que la figura de la víctima se estaba como convirtiendo en una especie de personalidad, ¿no? Como ser víctima es ser una persona pasiva, ser una persona débil, ser una persona que no hace nada. Y claro, como todo el mundo actúa, todo el mundo es un sujeto, todo el mundo hace cosas y sobre todo las víctimas. O sea, por ejemplo, estoy analizando en mi libro un texto que habla de refugiados y dices, mucha gente piensa que los refugiados son víctimas, pero en realidad ellos actúan, ellos compran los pasajes en el barco, pues obviamente, porque si no, ¿cómo van a ser refugiados si no hacen nada? ¿No? Bueno, ¿Verdad? O sea, no, secuestrados. Incluso con la prostitución infantil hablas en el libro también, Casa, que incluso se romantiza y se dice que los niños, por ejemplo, que están siendo prostituidos en Tailandia, pues que son sujetos activos y que ellos se buscan la vida y que fíjate qué fuertes son. O sea, que ese discurso llega hasta a legitimar la prostitución infantil. Claro, no, eso es lo más horroroso. O sea, yo me acuerdo estando, creo que en el año 2008, leyendo ese libro y sintiendo una rabia como estos antropólogos, no sé por qué, pero siempre son antropólogos, o sea, los que justifican la prostitución desde ese tipo de perspectiva que carece de humanidad, carece de empatía, siempre son antropólogos por algo, ¿no? Mientras los que defienden los vientres de alquiler siempre son filósofos. No sé por qué, pero siempre es así. Y estos antropólogos que van a Tailandia y encuentran un pueblecito al lado de un hotel de lujo.
¿no? Y en este pueblo no hay agua corriente, hay mucha pobreza y como 50% o más de los niños se han prostituido, ¿no? Y estos niños como que, o sea, tú leyendo el poder de ese intelectual en, o sea, no ver el sufrimiento, sino definir a estos niños como seres activos que eligen prostituirse porque no son víctimas, porque no son pasivos, porque utilizan estrategias para comprender su situación, pues obviamente porque son seres humanos, eso es lo que tiene ser humano, entonces el ser humano nunca puede ser una víctima, ¿verdad? O sea, eso es la conclusión, entonces ya estamos aboliendo la figura de la víctima, nadie puede ser víctima porque todos somos fuertes, pues entonces, si no somos víctimas, tampoco hay criminales, pues entonces podemos abolir todas las leyes y pues todo el mundo por su propia cuenta, ¿verdad? O sea, eso es la conclusión al final. La cuestión es eliminar que existan víctimas, porque en realidad lo que está intentando lo que se está intentando eliminar del discurso y del análisis es que existan victimarios. Exacto. Exacto. Y también, sabes, lo que han logrado a través de ese discurso es hacer que tú como víctima te sientes culpable, o sea, tienes vergüenza, sientes, bueno, yo no quiero ser una víctima, bueno, yo no soy una víctima porque yo no, yo soy fuerte. Y además es el discurso que cada persona en prostitución tiene que tener para levantarse cada día, ¿no? Decir, no, yo puedo, ¿no? Yo logro, o sea, yo no soy como las otras, yo no soy débil. Y entonces, teniendo además encima ese discurso intelectual diciéndote que tú no puedes ser víctima, porque ser víctima es algo para, bueno, la gente que no tiene capacidad, ¿verdad? Eso es como, es muy fuerte, ¿no? Es como culpabilizar a la gente por cosas que no tienen la culpa. Sí, o sea, al final es la idea de que tú eres víctima según tu comportamiento y cómo te enfrentes a la realidad que te ha tocado vivir. Y esa realidad que te ha tocado vivir no la vamos a analizar desde ningún punto de vista social, político, etcétera. Simplemente tú eres dueño de tu destino y eres responsable de lo que te pase y de lo que te hagan. Al final es una idea neoliberal, ¿no? Que también es lo que estás criticando continuamente en el libro, ¿no? Las ideas neoliberales que calan y que concuerdan muy bien con el patriarcado en este caso. Claro, lo que yo me pregunto es por qué es, o sea, progresivo. Eso es yo lo que no entiendo, ¿por qué es progresista eso? ¿No? Porque lo que al final te dicen es, tú tienes que sonreír. O sea, aunque te violen 10 veces por día, 100 veces por día, tú tienes que sonreír. Ese es tu deber. No puedes llorar, no te puedes quejar, tú tienes que sonreír. No, es tu deber. Si te ponen velo, te violan, cualquier cosa, te maltratan, pues tú tienes que sonreír porque tú eres fuerte, ¿no? Y eso no tiene nada de progresista, ¿no? O sea, eso es la gran pregunta. O sea, cómo la gente de izquierda o incluso algunas feministas han, o sea, han adoptado el trabajo de defender al orden neoliberal sin saberlo. Exacto. Hay una cita en tu libro, Kasia, en la página 67 dices: el ideal del superhombre o la supermujer se convierte en condición natural de la especie humana. Independientemente del destino de esta persona invulnerable, ser follada por muchos hombres cada día, drogarse y contraer el VIH a los 10 años de edad, ver cómo su cuerpo se cubre de hematomas, acostarse pasivamente y dejarse usar o esclavizar a otros niños, ella es, esa persona, por definición, un sujeto activo que ejerce resistencia y control. Ya, La claro. única forma posible de violencia que puede infligirse sobre ella es llamarla víctima. Ya. Es que es eso. No entiendo cómo puede ser progresista. Pero me interesa mucho porque, claro, si señalan que la única violencia que están sufriendo toda esta gente es que nosotros, las feministas, estemos diciendo que están siendo víctimas de un sistema que las está explotando, automáticamente la lucha parece que crea dos polos: las trabajadoras sexuales y las feministas, que estamos en realidad oprimiéndolas, viéndolas como víctimas. Ya, es otra manera de culpabilizar a la mujer, ¿no? Pero bueno, cuando yo escribí el libro, aún no había el término superviviente. No existía. Entonces, eso es una cosa que ha roto con ese esquema que tú dices, ¿no? Cuando yo escribí el libro, había eso, ¿no? Ellos ponían la dicotomía entre las trabajadoras de sexo y las feministas, ¿no? Porque en esa época, digamos, cuando yo empecé a escribir en 2007, 2008,
aún no había el movimiento de las sobrevivientes que hablaban con voz propia, que hacían organizaciones internacionales, tal. Había en Suecia, creo que una, que escribió su autobiografía, salió a hacer un par de entrevistas y luego se cansó, porque claro, todo el mundo encima, todos los periodistas llamándola a cualquier hora y hombres también que, ay, qué guapa eres, tú quieres conmigo. O sea, era una novedad, era una cosa como, wow, una persona realmente prostituida habla, ¿no? Porque las trabajadoras de sexo que antes habían hablado eran anónimas, o sea, salían a lo mejor tapadas o nunca salían en entrevistas, usaban otro nombre, ¿no? Eran como más secretas, mientras ella salió con su cara y era una cosa, wow. Y ahora tenemos un movimiento de supervivientes en todo el mundo, entonces eso ha cambiado y eso es una cosa que también manda un fuerte mensaje que tú has sido víctima, pero no siempre tienes que ser víctima, se puede salir. Y un superviviente ahora después de la campaña Me Too, yo creo que tiene una connotación bastante positiva, ¿verdad? Que tú has sobrevivido. Total. Sí, Exacto. sí. Y además, otra cosa que siempre nos dicen, ¿no? De la ley sueca y tal, es que, ay, pero el problema de la prostitución es el estigma, no sé qué, eso hay mucho estigma, bla, 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 ¿no? Y eso demuestra el crecimiento de los grupos de sobrevivientes aquí en Suecia, que eso es falso, porque en Suecia tenemos ahora un montón de mujeres, de chicas jóvenes, además, con experiencia de la prostitución, que hablan con cara así como yo ahora mismo, con sus nombres verdaderos. O sea, no tienen vergüenza, hablan abiertamente de lo que les ha pasado, cómo han sufrido en la prostitución, cómo han entrado. O sea, son visibles y no tienen vergüenza. En cambio, en Alemania, donde la prostitución es legal, donde la industria es legal, donde tú puedes comprar sexo como comprar un chorizo, ¿no? Cualquier cosa. Hay como 2 o 3 en todo el país, hablando de casi 1 millón de personas en prostitución, ¿no? Y entonces, Claro. ¿dónde está el estigma? Totalmente. Sí, está claro que es una falacia más de este temita de la prostitución como trabajo sexual. A mí me gustaría, para la gente que nos está escuchando, que explicaras un poco cómo se llega a una ley abolicionista, brevemente, que ya sabemos que es muy largo, pero cómo se llega a una ley abolicionista en Suecia. Bueno, en Suecia tenemos desde el año 99 una ley que prohíbe la compra de sexo o el intento a comprar sexo. Y es una ley bastante básica. De hecho, diría que ni siquiera es una ley abolicionista, como ustedes entienden la palabra abolicionismo, porque esa palabra no conocíamos en Suecia. O sea, esa palabra entró, creo que del mundo anglosajón, llegó a Francia y luego de Francia a España, creo, y ahí están dando vuelta. A mí me gusta mucho ese movimiento. Y es un movimiento mucho más amplio y más profundo que lo que teníamos en Suecia. Además, la ley francesa yo creo que es mucho mejor, porque la ley francesa ha cambiado, creo que son más de 10 códigos penales, ha cambiado la ley de educación, ahora se tiene que educar en la escuela de que el cuerpo humano no se debería vender y tal. En Suecia no, o sea, nada. O sea, tenemos un párrafo que es alguien que intenta comprar sexo tiene que pagar una multa o a la cárcel 1 año máximo. Ya está, nada más. Así de sencillo. Yo creo que deberíamos adoptar también una ley abolicionista como en Francia. Pero claro, éramos los primeros. O sea, nadie lo había hecho antes. Entonces era una cosa que la gente decía cuando presentamos esa ley en el Parlamento Europeo, la gente se reía a carcajadas, decían, ¿pero qué hacen? ¿Cómo van a prohibir el oficio más antiguo del mundo? O sea, ¿qué es esto? Y ahora mira que hay tantos países que han seguido y encima han mejorado la ley, ¿no? Yo creo que la clave en Suecia, primero de todo, nunca teníamos una industria de sexo tan grande y con tanta influencia, ¿no? O sea, eran algunos proxenetas que estaban a lo mejor en una calle con 3, 4 chicas, pero no tenían influencia así en la política, ¿no? No tenían organizaciones, eran a lo mejor drogadictos, ¿sabes? No era gente respetada, entonces tampoco hacían mucha oposición. Yo creo que eso es, no el dilema en España, que los proxenetas son mucho más poderosos y están muy bien organizados además, ¿no? O sea, se están enfrentando a una industria, no son 3 drogadictos que están vendiendo mujeres en la calle, ¿no? Pero además yo creo que la clave fue, bueno, el trabajo empezó en el año 77 cuando empezaron a hacer encuestas y, o sea, los estudios sobre la prostitución dieron una gira importante porque antes habían estudiado la prostitución desde una perspectiva
un poco moralista, ¿no? Como estudiando a las mujeres en prostitución como si fueran delincuentes o algo así, ¿no? Y de repente se empezó a estudiar la prostitución no como una deviación, sino como un modelo concentrado en la sociedad, ¿no? Y entrevistaron a 800 personas en prostitución en todo el país. O sea, era una encuesta que duró 3 años. 10 personas viajaron por toda Suecia entrevistando a mujeres en los clubs de noche y tal. Y fue una bomba. O sea, cuando se iba a publicar, el Parlamento sueco decidió no publicarlo porque era tan vulgar el lenguaje que contenía ese documento por las entrevistas, que se hablaba de pollas y tal, que era una cosa que los parlamentarios no tendrían que escuchar. Entonces decidieron quitar todo eso y publicar un pequeñito libro así con las cifras, digamos, de cuántos clubs hay y tal, pero lo interesante no estaba. Entonces el movimiento feminista hizo un escándalo y dijeron, queremos leer ese documento, queremos saber lo que hay dentro. Y al fin lo publicaron como un libro, o sea, pero aparte, un libro normal, común y corriente, no como una encuesta. Y ahí se dejó entender que la prostitución para las personas prostituidas no se trataba de sexo, era una tragedia. Y además, trataban cuando hacían, ¿no?, el acto de no pensar en sexo. Y utilizaban estrategias para no pensar en sexo. O sea, lo que para el comprador era un placer, para ella era un deber. Entonces tenías 2 personas ahí haciendo, ¿no?, un acto que supuestamente tiene que ser mutuo, ¿no?, porque están 2 personas involucradas en un acto sexual, pero una persona no quiere y otra persona quiere, ¿no? Entonces había una desigualdad enorme y además ella sufría. Y hablaban de todas las estrategias que utilizaban para no tener que pensar en lo que estaban haciendo, ¿no? Como mirar el reloj o como pensar en lo que iban a comprar para el dinero, tomar droga, tomar alcohol, utilizar otro nombre, tantas cosas para no pensar en sexo, ¿no? Y no es absurdo eso que alguien que dedica tanto tiempo al sexo, odie al sexo, que no quiera tener sexo, ¿verdad? Y fue desde aquel entonces que empezábamos a comenzar a entender la prostitución de otra forma. Y de ahí para adelante 20 años más y ahí todo el mundo estaba de acuerdo con la ley. Y esto que estás comentando llama mucho la atención, Kasia, sobre todo cuando nos damos cuenta que cuando intentas analizar el sistema prostitucional, cuando eres crítico con él o crítica con él, siempre aparece este dichoso tema de es que tenéis que escuchar a las trabajadoras sexuales, es que tenéis que escuchar a las mujeres prostitutas, porque no las escucháis. Y por el otro lado, parece ser que los que están a favor de la prostitución son los voceros, ¿no?, los profetas de esas mujeres a las que parece que no podemos acceder, pero que ellos sí, y ellos saben lo que ellas piensan, lo que ellas quieren, y sin embargo, estas mujeres de tu estudio y de muchos otros estudios y las supervivientes, el movimiento de supervivientes está demostrando que lo que pasa es que hay un discurso que sí se deja escuchar y hay otro que no, ¿no? Lo que conocemos como el discurso de las putas felices, bien, y el de las supervivientes y las abolicionistas, ese no interesa. Bueno, yo creo que ese argumento de que tú tienes que escuchar las trabajadoras de sexo, lo que en realidad está diciendo ese tipo, porque casi siempre son tíos, es tu mujer, cállate. Es lo que te dicen. Tu mujer, cállate, que tú no tienes voz, que tú no puedes hablar. Que deja hablar a la otra persona sin voz, ¿no? Que no tiene voz. Entonces tú no puedes hablar, ¿no? Y es una paradoja que antes no dejaban hablar a las mujeres en las iglesias o en la sociedad o en la política porque decían que la mujer era un ser inferior. Y ahora dicen, no, tú no puedes hablar porque tú eres una privilegiada. Una privilegiada. Sí, Exacto. Entonces, tú eres tan superior que no puedes hablar, pero el contenido es lo mismo. Tú cállate. Tú cállate. Y yo no me callo. O sea, por favor, como intelectual o como activista o como cualquier ciudadano, tienes derecho a decir lo que tú quieres, ¿no? Y en cada debate es así. O sea, hablando de drogas, ¿quién dice, no, hay que escuchar a los drogadictos porque ellos saben la verdad? No, nadie dice eso. Hablando de crimen, hay que escuchar a los criminales. No, o sea, nadie dice eso. O sea, en cada debate, cualquier persona tiene derecho a opinar. Eso es democracia. Total.
Bueno, y sobre todo porque la prostitución, en el caso de nuestro, siendo mujeres, nos afecta a todas, no afecta únicamente a unas mujeres, ¿no? El caso es que nos hace a todas putificables, consumibles, susceptibles de ser vendidas, nos afecta en el plano de la consecución de la liberación de nuestra opresión, ¿no? O de conseguir la igualdad, ¿no? Me gusta más hablar de la liberación de las mujeres en ese sentido, pero nos afecta a todas, no es una cuestión que solo afecte a las mujeres en prostitución. Y sobre todo a los hombres, o sea, no sé por qué siempre se habla de las mujeres en prostitución, o sea, el que comete ese delito es el hombre que compra sexo, ¿no? ¿Verdad? O sea, la prostitución en países como España o en Alemania, o donde la prostitución sigue siendo legal, la compra de sexo sigue siendo legal, es la única forma de obligar a alguien a tener sexo legal, ¿verdad? O sea, tú violas, es crimen, ¿verdad? Tú acosas, es crimen, o sea, secuestras, es crimen, ¿verdad? ¿No? Totalmente. Y comprar de repente no es crimen, pero estás haciendo sexo con alguien que no quiere tener sexo contigo. Entonces, de alguna forma, una forma monetaria, pero de alguna forma estás obligando a alguien a tener sexo contigo. Y ella no quiere. Obviamente no quiere porque, claro, por eso la tienes que pagar, ¿verdad? Exacto. Exacto. Esto es la prueba. Pues si tú estás pensando, no sé si ella quiere o no quiere, pues entonces no pagues. Y a ver si ella se queda ahí y sigue queriendo tener sexo contigo, pues es que quiere. Claro. Y entonces ahí llegamos al espinoso tema de qué relación hay entre la prostitución, que según ellos es el oficio más antiguo del mundo, y el capitalismo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el capitalismo se da de la mano con el patriarcado y se dan cuenta que la prostitución es un negocio que, si lo consiguen legitimar moralmente a ojos de la sociedad, puede ayudar a las arcas de los estados y a los empresarios, todas estas cosas? Bueno, claro, porque una violación es un acto patriarcal, pero no es capitalista, porque nadie gana dinero de una violación. Pero claro, un acto de compra de sexo obviamente es un acto patriarcal y capitalista, porque es de una forma violación, pero también es una violación que genera ganancias, ¿no? O sea, hay toda una industria viviendo de esa violación. Entonces, por eso yo siempre suelo decir que la prostitución se encuentra a la intersección entre el patriarcado y el capitalismo como sistemas, y por eso es tan difícil de vencer, ¿no? Justamente porque estos son los sistemas dominantes más fuertes que tenemos. Y claro, los hombres quieren seguir teniendo el derecho de comprar sexo, y el capitalismo quiere el derecho de seguir ganando dinero de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Obviamente. Entonces estamos luchando contra dos sistemas. Y Casa, ¿cómo se lucha para ti contra, bueno, contra esta izquierda que habla precisamente de trabajo sexual, que está hablando de los derechos? Porque claro, aquí el tema está en que siempre se ha relacionado el abolicionismo, bueno, el regulacionismo, perdón, con darle derechos a las mujeres en prostitución, y el abolicionismo con el prohibicionismo, ¿no? ¿Y cómo podemos atajar ese mensaje, ¿no? que es fraude de mensaje, quiero decir? Porque el abolicionismo no ataca a las mujeres en prostitución, sino todo lo contrario, les da derechos. Sin embargo, ellas se han apropiado, ellos, que en realidad son ellos, se han apropiado de ese discurso. Pero ¿cómo lo atacamos desde la propia izquierda? Cuando viene ese discurso de la izquierda, ¿cómo podemos atacar ahí? Sí, es una cosa muy extraña. Creo que también viene del mundo anglosajón, porque en Suecia la izquierda nunca estaba en favor de la prostitución. O sea, aquí no hay una persona socialista, de izquierda, marxista, anarquista, cualquier cosa que esté a favor de la prostitución. O sea, no, jamás. Vale. Los que están a favor de la prostitución aquí son los súper ultra neoliberales, ¿no? Claro. Pero una cosa que he notado es que en el mundo anglosajón, o también en España, en Francia creo que ya no tanto, la izquierda domina entre los que defienden la prostitución. Cosa muy extraña, ¿verdad? Puede ser que, no sé si adoptan una actitud en contra de la posición de la iglesia. Lo que quieren es posicionarse contra los moralistas, los que quieren prohibir el sexo. A lo mejor influye también la historia del franquismo, no sé, pero simplemente desde una perspectiva objetiva marxista,
el socialismo está en contra de la venta, ¿no? Del ser humano, obviamente, ¿no? ¿Cómo podemos estar en contra de la venta del agua, de la vivienda, no sé, del estado de bienestar, si no estamos en contra de la venta de personas? O sea, ¿por dónde empezamos, no? Si ni siquiera podemos oponernos a la venta de personas. ¿Cómo vas a ser creíble cuando dices que no deberíamos de vender lo que es público? Me parece una absurdidad, ¿no? Totalmente. O sea, Total. el socialismo tiene un análisis de lo que es la reificación, ¿no? Que un análisis muy profundo, fantástico, hecho por el marxista húngaro György Lukács, que hablaba de cómo avanza el capitalismo, más sectores de la sociedad están cada vez a la venta, ¿no? Entonces está el capitalismo invadiendo los espacios públicos, pero también los espacios privados, ¿no? Siempre tratan de colonizar más territorio, ¿no? Puede ser geográfico o puede ser también personal, ¿verdad? Y claro, obviamente el capitalismo ahora está tratando de entrar también en la reproducción, que en vez de tener hijos vas a comprar de una persona en la India o en Ucrania, a lo mejor pagar a otra persona para tener hijos, pero sobre todo pagar al capitalista, ¿no? Y entonces está todo el tiempo tratando de que no haya un solo espacio gratis, que por cualquier cosa que hagas tienes que pagar al capitalista. Y la prostitución y la pornografía son ejemplos de esto, obviamente, ¿no? Porque no puedes tener sexo sin pagarle a alguien, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que un socialista defienda eso, defienda la reificación, defienda la venta? ¿Por qué no es socialista? Claro, claro. ¿No es socialista o no considera a las mujeres personas? Ya. Sí, puede ser que ahí domine a lo mejor el interés patriarcal. Claro. Kasia, gustaría explorar un poco este análisis que haces en tu libro sobre este análisis de la prostitución como una orientación sexual de las mujeres, obviando, por supuesto, que la prostitución va de hombres comprando el consentimiento de mujeres para obtener sexo, para poder penetrarlas, básicamente. Pero bueno, en estos análisis que nos encontramos, lo que estaba comentando Teresa en España, desde gran parte del sector de la izquierda, que quiere ver en la prostitución una reivindicación de transgresión, de disidencia, y estas palabras que suenan tan modernas y que realmente no quieren decir mucho más que, Exacto. que la nada. Entonces, me gusta mucho cómo introduces, cómo el análisis de Gayle Rubin y la teoría queer se ha introducido con estos discursos sobre que la prostitución es prácticamente una orientación sexual y que, por tanto, como hablamos del sexo, el sexo no se puede cuestionar. Sí, claro, porque el sexo siempre está bien, ¿verdad? O sea, es un bien absoluto que no se puede criticar, ¿no? Y además el sexo está considerado por ellos como algo limpio, ¿verdad? Como que en el sexo, en el mundo sexual, no entra el patriarcado, no entra el capitalismo, el sexo en sí es puro, ¿verdad? Es muy extraño, ¿no? Y no, lo más interesante que ha pasado, bueno, es lo que dices tú, o sea, en realidad es basura en muchas palabras, o sea, lo que están defendiendo es un sistema brutal de dominación y no hay nada más que decir, ¿no? Pero sí que lo interesante, una observación interesante es ver cómo lograron cambiar el modelo de análisis, o sea, en vez del modelo, digamos, clásico, marxista, feminista, que se basa en un modelo, digamos, vertical, donde tienes el poder y tienes la gente oprimida, ¿no? Han cambiado eso por un modelo horizontal, circular, donde hay la normalidad y la diferencia. Ajá. Lo extraño es cambiando ese modelo, pero manteniendo los conceptos de poder y opresión, parece que los que son diferentes son por sí oprimidos, de la misma manera como si estuvieras utilizando un modelo vertical. ¿Sí me explico? Total. Entonces, de repente, resulta que en algunos libros de otros antropólogos, que dice que hasta el comprador de sexo es un ser marginalizado y diferente, porque él no está en el centro de la normalidad, ¿no? Y entonces van también a Tailandia, Uh-huh.
y analizan al comprador de sexo como un ser marginalizado, porque como él va vestido en un short, tiene algo en común con la trabajadora de sexo que va también en una minifalda o tacones o algo así. Entonces, no utilizan trajes, corbatas como la gente normal. O sea, qué estupidez. O sea, el mismo comprador de sexo es el mismo que va durante su día normal en traje y corbata. O sea, ¿qué diferencia hay? Está utilizando su poder y dominación en sus vacaciones como en su trabajo. O sea, no hay diferencia. Pero ya ves que ese método es como muy manipulador, porque sin saberlo estás sustituyendo un modelo feminista, un modelo marxista, por un modelo que no tiene sentido, por un modelo que dice que si tú no estás haciendo sexo dentro de tu matrimonio con la típica posición El con el hombre misionero. encima de... Sí, Exacto, sí. entonces eres un ser oprimido. Entonces cualquier persona privilegiada de Occidente que va violando personas en el mundo es marginalizada, ¿sabes? Sí. Y, hay que ser, y tiene que ser reivindicada. Pero al final Claro. todo esto va de negar la desigualdad, ¿no? Porque la prostitución es una escuela de desigualdad, como dicen aquí las maestras. Ya, yo creo que ha sido desde el momento en que la posición del oprimido se volvió una posición, discursivamente hablando, bastante poderosa. O sea, desde esa posición únicamente se puede hablar, ¿no? Ha sido una lucha por las clases dominantes autodefinirse como oprimidos para poder obtener esa posición, para poder hablar con el mismo poder y con la misma legitimidad, ¿no? Sí. Entonces, como ellos no son seres colonizados, como no son a lo mejor seres oprimidos, no son personas de la clase obrera, porque por eso son intelectuales, obviamente, que un intelectual por naturaleza normalmente no es un ser oprimido, por lo menos no en el sistema colonial, el sistema de clases, a lo mejor por su sexo, por su género, por otra cosa, por su raza a lo mejor, pero no por las otras cosas. Entonces, el típico hombre de clase alta, blanco, pues ha tenido que inventar nuevas categorías para poder tener acceso a esa posición, ¿no? Y justamente ese modelo de normalidad y diferencia le va súper bien, porque él puede decir que, a mí me gusta pegar a las mujeres en la cama, pues entonces yo practico una subcultura sexual y soy oprimida, ¿no? Tal, o yo soy trans, a lo mejor por eso soy oprimido, ¿no? O alguna cosa más, ¿no? Entonces va expandiendo ese espacio y es otra forma de oprimir, porque a la misma vez estás excluyendo a las personas que realmente tendrían que ocupar ese espacio. Totalmente. Totalmente. Hay una frase, bueno, un artículo tuyo que se llama Al putero le salió una niñera queer, y me gustaría que explicaras un poquito, brevemente. Después pondremos partes del artículo. Me gusta mucho esa reflexión de lo que estás hablando, ¿no? De esos márgenes que se consideran como los marginados de la sociedad y que se autoproclaman como las protectoras, los protectores de los puteros. Sí, lo extraño es, estudiando la prostitución, como yo hacía durante 4 años o algo así, que me tardé en escribir el libro, como estudié ese mundo desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva teórica y la perspectiva práctica. Entonces pude ver la diferencia, porque si entrabas en ese mundo, veías quién se movía por ese mundo, pues los puteros, las personas prostituidas, los proxenetas, algunos grupos de cristianos que ayudaban de alguna manera haciendo café o dando bocatas o cualquier cosa, ¿no? Y en el mundo teórico veías otros personajes que nunca veías dentro del mundo de la prostitución. Y en ese mundo nunca veías a los puteros, o por lo menos no autodefiniéndose como puteros, Claro. en el mundo académico, ¿no? Lo que veías siempre eran mujeres intelectuales defendiendo a los puteros. Pero tú, ¿qué haces? O sea, ¿por qué estás ahí? En el mundo de la prostitución tú no pintas. Y de repente, o sea, antes de dejar hablar al putero, porque a mí me interesa que hable el putero, para que veas, ¿no? Como en los foros de
seguro en España tienen foros de puteros ahí donde hablan, por ejemplo, y Sí, comparan. sí. Sí. Y entonces tú ves, ¿sabes? El asco, ¿no? Que tiene su discurso. Entonces, que salga a la luz, ¿no? Para que veas qué asco de gente. Pero no, 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 no. Ahí está la niñera queer para impedir que eso pase. Ella no le deja hablar porque ella sabe que si él habla, la protección no tiene esa cara tan progresista, ¿verdad? Entonces ella va, no, 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 tú cállate, aquí entro yo. Entonces a ella también, él le cede su posición por interés propio, ¿vale? Porque eso también le conviene a él. Entonces a ella le dan trabajo para defender los intereses de estos puteros en términos izquierdistas, feministas, progresistas, ¿verdad? Universitario, académico, ¿no? Claro, porque eso es lo que, bueno, conviene hoy. A lo mejor mañana en un mundo fascista van a utilizar otros argumentos. Van a decir que por el bien de la raza hay que prostituirse, ¿no? O cualquier cosa. Pero hoy en día, como son estos argumentos que son los políticamente correctos, pues son estos que se utilizan, ¿no? Pero hay que prestar atención no a lo que dicen, sino a lo que realmente sucede, ¿no? O sea, la prostitución no es el debate académico. La prostitución es lo que ves cuando entras en los clubs, cuando estás en la calle, cuando estás en los departamentos, eso es la prostitución. El resto es retórica, es publicidad. Tal cual. Tal cual, tal cual. Nos gustaría mucho poder quedar otro día para hablar de la gestación subrogada, pero antes de irnos sí que te tenemos que dar las gracias por escribir el libro, por acercarte a ver de verdad lo que hay dentro, más allá de las puertas de los puticlub y no dejarte cegar como pasa con muchas personas por las luces de neón y mirar para otro lado. Y la verdad es que tu libro es un imprescindible y me gustaría solo, para terminar, que nos dejaras una reflexión final, porque no sé si lo sabes, pero nosotras, cuando damos charlas en todas partes sobre el abolicionismo y la prostitución, solemos acabar con una cita tuya sacada de una entrevista que te hizo nuestra compañera Amelia Tiganus. Y en esa cita, pues sientas un poco las bases de lo que tiene que ser la lucha abolicionista, que no hay que dejarse vencer, porque realmente los argumentos están de nuestro lado, la verdad también, pero sí que me gustaría que nos pusieras ahí como una tarea. ¿Cuál sería el paso de la agenda a seguir o qué crees tú que deben de ser los pasos en un futuro? En España, ¿quieres decir? Si quieres ir al mundo entero, yo bien. Pero para obtener la ley, ¿quieres decir? Sí. ¿Qué podemos hacer en España para encaminarnos hacia el abolicionismo? Yo creo que están en camino. Yo creo que será el próximo país. Estoy muy segura. No, porque cuando yo empecé a investigar ese tema en España no había el debate. O sea, en 2006, por ahí 2007, 2008, no había el debate, ¿no? Y ahora, o sea, yo veo que el movimiento feminista está muy fuerte en España y además la cuestión de la prostitución es cada vez como más, tiene como más fuerza, ¿no? Por lo que veo. Entonces yo creo que lo importante es seguir luchando, a ver, presionar a los políticos. Es difícil, tengo que admitir que es difícil por el tamaño de la industria, ¿no? O sea, no es cuestión de una simple ley como en Suecia, o sea, ustedes realmente se enfrentan a una industria. O sea, el primer paso es la ley, luego es que se siga la ley, ¿no? Que ese problema tenemos nosotros, o sea, vale, tenemos la ley, pero a ver, o sea, los castigos son una broma. En Suecia, un tipo que la semana pasada, él había comprado sexo de una chica que tenía tipo 14, 15 años, ¿no? Entonces, claro, tendría que ser más grave, obviamente, porque es menor de edad. ¿Y qué pasó? Pues le dijeron que no tenía que ir a la cárcel. Si no vuelve a hacer lo mismo, pues no tiene que ir a la cárcel porque él tenía una vida ordenada. ¿Pero qué? ¿Cómo tiene una vida ordenada si va destruyendo vidas de chicas y niñas? ¿Sabes? O así son así. O sea, los crímenes sexuales, bueno, en papel súper bien, pero en realidad el tipo paga una multa, que es tipo, vale, tú compras sexo, pero pagas una multa y luego puedes volver a hacer lo mismo. Entonces yo estoy muy crítica, pero bueno, en España yo creo que el primer paso es obtener la ley. Y yo creo que el modelo a seguir es Francia, porque en Francia realmente es impresionante cómo han hecho la campaña y cómo han hecho la ley, que es súper amplia.
Genial. Pues Y tengo que decirlo también, estoy muy impresionada con el movimiento feminista de ahí de España por su trabajo con la violencia de género. O sea, tengo que decir que ahí Suecia se queda atrás. O sea, es una cosa con... Ustedes lo que tienen, no sé si lo saben porque a lo mejor no lo ven desde fuera, pero lo que tienen es el activismo. O sea, ustedes como viven el feminismo. No es una cosa que hacen a lo mejor una vez por mes. No, cada vez que matan a una chica, están ahí, hacen manifestación, escriben, publican. O sea, hay tanto activismo y eso para mí es bello vivir. Joder, Me emociona. yo también. Bueno, yo también soy muy optimista respecto a... Bueno, nosotras somos muy optimistas. Yo creo que también por eso somos activistas, ¿no? Porque pensamos que lo vamos a conseguir, porque si no, pues no haríamos esto. Y respecto a la ley sueca, pues bueno, entiendo que ahí también estáis las activistas dándole duro y tenemos que acabar no solo con la prostitución, sino con toda la violencia sexual, porque lo que estabas hablando hace un momento era una clara violación. Así que... Pero nada, que súper contentas de estar aquí hablando contigo, a ver si podemos concretar otro día para seguir charlando y que muchas gracias por todo lo que haces, Pues gracias por invitarme. Por ser un ejemplo y una referente, que necesitamos muchas referentes como tú en las que mirarnos y tú eres una de ellas muy grande. Muchas gracias. Pues gracias. Y también lo que tienen ustedes es que no tienen miedo a los hombres. Eso también es impresionante. Eso se nota. Bueno. Ustedes no piensan, ay, pero los hombres, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? No, y eso me gusta. Eso también es súper lindo ver. Es que tenemos que dejar de justificar lo injustificable y ya está. Claro, para adelante nomás. Para adelante. Para adelante. Oh. Adiós. Un abrazo. Un abrazo gigante. Un abrazo de Estocolmo. Chao. Adiós. Adiós.